Saludos amigos, buenas tardes y buenas noches también. En el día de hoy pues nos toca una vez más ser la persona que sustituye, por lo menos decimos nosotros, Alberto Amengual, quien es padre de la televisión de entrevistas de República Dominicana, por ser el primero después de la muerte de Trujillo que salió al aire y que aún se mantiene, Alberto Amengual. Hay otros más. En el caso nuestro fuimos el primer programa durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, 1 de diciembre de 1969. Nos honra con su presencia hoy en Sea Usted el Jurado, el doctor Víctor Gómez Vergés, el hombre de las varias H. Pero vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con nuestro invitado especial. Iniciamos, amigos, sea usted el jurado, con la honradora presencia del doctor Víctor Gómez Vergés. Me honro con su amistad desde que lo conocí, cuando era secretario de la Liga Municipal Dominicana, que fue su primer cargo, tengo entendido, ¿verdad, don Víctor Gómez? Exacto. Pero aparte de ese cargo, fue también secretario de Interior y Policía, secretario de Industria y Comercio, secretario de Finanzas, secretario de Educación, secretario de Relaciones Exteriores, embajador en las Santas Sedes, embajador en Argentina, senador de la República y ex miembro del Tribunal Constitucional. ¿Verdad que sí? Es decir, que es el hombre de las ex. Pocos dominicanos han ocupado los cargos, sobre todo ministerial, que ha ocupado nuestro invitado especial de hoy, el doctor Víctor Gómez Vergés. Nos honramos con su amistad, repetimos, desde hace cerca de 50 años. Víctor Gómez Vergés. Fíjese, doctor, quisimos invitarlo porque sabemos que ya usted no es miembro del Tribunal Constitucional, por razones muy atendibles, pero además porque vimos un reportaje que hizo Aristín Diario a usted, que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, por lo claro, preciso, conciso que fue usted en el mismo, donde decía que se iba a poner a escribir sobre su paso como miembro del Tribunal Constitucional. Realmente, Víctor Gómez Vergés, usted que ha ocupado tantos cargos en la administración pública, en el cuerpo diplomático, en la judicatura, en el tren de la judicatura, ¿cuál de esos cargos para usted ha sido el que mayor satisfacción le ha dado? La Secretaría de Educación y la Cancillería de la República, uno detrás de otro. Yo llegué a la Secretaría de Educación a los 30 años. De edad. Y era el momento más difícil que estaba viviendo el país, con las movilizaciones de los grupos de izquierda, como tú señalabas, que mantenían en una permanente inquietud al sistema educativo. No solamente los estudiantes promovían, sino grupos de maestros. Y eso me permitió a mí, la edad me ayudó mucho. Yo iba a los liceos, al Liceo Juan Pablo Duarte, recuerdo como ahora mismo, el primer día que llego hubo una protesta masiva por mi presencia, porque los secretarios de Estado anteriores no habían visitado nunca el Juan Pablo Duarte, y ni siquiera los otros liceos, ¿no? Y yo quise enfrentar esa situación de protesta de estos jóvenes, que yo sabía, simpatizaba con el movimiento de ellos, porque eran movimientos justos y bien inspirados, pero anarquizaban la educación. Entonces, eso me permitió un contacto a nivel nacional, una serie de visitas que hice a distintas ciudades, a Santiago, a La Vega, a Barahona, a Jimaní, todas. Yo creo que la provincia, el país entero, lo caminé en ese lapso. Y eso me llenó de satisfacción, porque logré lo que a mí me parecía más importante, que era tranquilizar las escuelas. Y eso fue, ¿qué te diría yo?, en un año y tanto. Y justamente el 25 de febrero de 1972,
5 o 6 meses antes de cumplir los 2 años en educación, el presidente Balaguer me designa canciller de la República. ¿Qué edad usted tenía como canciller cuando llegó a la Cancillería? El mismo día que llegué a la Cancillería cumplía 32 años. 32 años. Sí. Wow. Y recuerdo, hay un dato muy significativo que te lo voy a comentar a ti, que el país lo escuche. Ese día había una graduación de cadetes en la Academia Militar Batalla de la Carrera en San Isidro. Como yo era ministro de Educación, Claro. yo estaba en ese acto, me habían invitado. Cuando termine el acto, Balaguer se me acerca, estábamos sentados, yo estaba sentado a la derecha de él, y se hace así, como él acostumbraba. Se dejaba caer. Se dejaba caer y me dice, yo quiero hablar con usted antes de irme. Muy bien, presidente. Me llamó la atención porque eso no era un estilo normal en él. Y efectivamente, cuando ya él se va, le dice a Milo Jiménez, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, ustedes me van a disculpar, yo tengo que irme al Palacio porque tengo una reunión allá y me esperan. Y voy a dejar al doctor Gómez Berrier que me represente frente a todos los militares y todos ustedes. Así es que nos vamos. Entonces yo lo acompañé hasta el carro, ¿no? Milo y yo, y los otros grupos de militares, ¿no? Balaguer se fue al Palacio y yo me quedo en la Academia Militar Batalla de las Carreras. No pasó una hora cuando mi secretaria de Educación, mi secretaria del despacho, me llama con una urgencia extraordinaria. Y viene un coronel y me dice, doctor, lo están llamando con urgencia de su despacho en la Secretaría de Educación. Y voy al teléfono y me dice la secretaria, doctor, están diciendo por la radio, leyendo un decreto, que el presidente lo acaba de nombrar a usted secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Yo me sorprendí, obviamente, ¿no? Balaguer no me dijo nada y me sorprende con ese decreto, estando yo todavía en la academia con los militares. Le digo, muy bien, yo gracias por la información, pero me quedé en mi acto, pues ¿qué iba yo a hacer? Claro. Me le acerco a Milo y le comento, digo, mira, me acaban de llamar esto y esto y esto, y Milo también se sorprende. Milo lo sustituyó a usted, ¿fue? Milo en la me Cancillería. sustituyó a mí en la Cancillería, correcto. Bueno, pues ese fue una experiencia muy original, llamémosle así, ¿verdad? Porque eran tiempos muy difíciles. Y la Cancillería, te lo debo confesar con toda sinceridad, de todas esas carteras que tú acabas de mencionar, que yo desempeñé en mi vida pública, fue la que me dio mayores satisfacciones. Después de Educación, la Cancillería, donde tuve casi 3 años, ¿no? Desde 25 de febrero del 72 hasta después de la candidatura de la OEA. Sería entre mayo, junio, no retengo esa fecha con exactitud. Cuando regresé al país, que Balaguer me quitó de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, después de un batallar tremendo por la Secretaría General de la OEA, la primera vez que un dominicano es postulado a ejecutivo de un organismo internacional. Y perdí por un voto, después de 7 rondas de votaciones. En el libro que yo escribí... ¿Perdió por un voto o porque Balaguer se oponía a que usted fuera secretario de la Organización de los Estados Americanos? Obviamente. Ese fue si el hubiese motivo. querido Balaguer, usted gana no. arrolladoramente. Totalmente. Y eso fue una experiencia, otra experiencia. ¿Por qué se oponía Balaguer a que usted fuera secretario de la Organización de los Estados Americanos? ¿Por qué él nunca lo fue? Él nunca, no. ¿Por qué él nunca lo fue cuando Trujillo? Me resulta muy cuesta arriba hablar de esas cosas. Así que permíteme dar la callada por respuesta y no decirte. Sí, pero la opinión... En mi libro, en el Solo la Verdad, sí, que tú lo conoces, que yo lo tengo, tú lo tienes, que yo hice una segunda edición hace un año.
en la OEA, precisamente, porque ese libro yo lo escribí en el Vaticano. También es un acto en la Cancillería. Exactamente, exactamente. Yo escribí ese libro de memoria, porque yo no pensaba que yo iba a tener tiempo como embajador en el Vaticano de escribir. No llevé documentos, nada de eso, sino que puse a recordar, y la primera edición de ese libro, yo vengo a ponerlo aquí en circulación, siendo embajador. Ahora no recuerdo la fecha, pero sería marzo, qué sé yo. Y a ese acto, don Rafael Herrera, Rafael Molina Morillo fue quien hizo la presentación del libro. Se hizo en el salón de actos que hay en la Fortaleza Osama. Y invitamos a todo el cuerpo diplomático que asistió, encabezado por el nuncio apostólico. ¿En la Fortaleza Osama o en Casa de la Bastida? Hay un lugar en la Fortaleza Osama que es un recinto cultural. Okay. Yo no recuerdo, no sé cómo se llama, porque he ido unas o cuantas veces, pero no sé el nombre exactamente. Pues bien, eso se realiza, ese acto, con la presencia de Salvador Jorge Blanco, que era el presidente de la República, su esposa, su hijo Orlando Jorge, que lo veo muy activo en la prensa, estaba ahí. Y ese fue un acto sumamente significativo. Al otro día, cuando los periódicos, don Rafael Herrera, Germán Orne, destacan la presentación de ese libro, era una bomba de tiempo para Balaguer. Balaguer estaba en la oposición. Yo fui a la Embajada del Vaticano porque Salvador Jorge Blanco y yo fuimos senadores juntos. Él era vocero del Partido Revolucionario Dominicano y yo era el vocero. Y de ahí salió para la presidencia, Salvador. Exactamente. Yo era vocero del Partido Reformista en esa época. Entonces, estas cosas de carácter muy especial provocó, según me contaron a mí, que al otro día, cuando salió en la prensa con un gran despliegue la presentación de ese libro, Solo la Verdad, el presidente Balaguer se molestó profundamente, según me contaron, ¿no? De una manera tal que con las personas que él manifestó su protesta y su inconformidad con ese libro, y lo que le habían leído de lo que decía la prensa, eso motivó que uno de los amigos del presidente Balaguer, que estaban ahí con él en ese momento, dice: presidente, no se moleste tanto, que le va a hacer daño a su salud. Estése tranquilo, que ese libro no va a circular. ¿Así? Sí, así mismo. Yo había llevado el libro a 2 librerías nada más. No me diga. Una que había en la Arzobispo Noel, que era, no recuerdo la señora. La Trinitaria. La Trinitaria. Y aquí en la Abraham Lincoln, ¿cómo se llama? Sí, Abraham Lincoln. Sí, la Máximo, no recuerdo el nombre de la librería, pero bueno, el asunto es que así ocurrió. Ese libro circuló en muy pocas manos. Me encontré hace como un año con Julio César Castaño Guzmán, el presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, un año hace, cuando yo puse la segunda edición ahora, en noviembre del otro año. ¿Ustedes son contemporáneos más o menos, usted y Julio César? No, él es más joven que yo. ¿Verdad? Pero fuimos vecinos en la Antonio Maceo, sí, en muchos años. Donde tenía el bufete Castaño Espaillat, su padre. Entonces, ese libro circuló los que yo doné. Serían 5, 8, 10 libros. Y entre ellos Julio César. Cuando Julio César, hace no sé qué tiempo, un poco tiempo nos encontramos, me dice: Víctor, ¿tú sabes lo que yo siempre recuerdo? Digo, no sé. Me dice que yo fui la primera persona que se leyó tu libro, Solo la Verdad, porque tú se lo regalaste a papá. El doctor Castaño Espaillat fue mi profesor. Que eran vecinos ustedes también. Y éramos vecinos. Y moscando los dos. Exacto. Entonces, el libro, Julio César se lo leyó. Y yo he encontrado 5 personas, entre ellos algunos escritores, que yo les regalé ese libro. Pero ese libro no circuló. Eso fue un escándalo, la publicación de ese libro, pero nadie lo encontró.
y yo no tenía más ejemplares, pues yo traje muy pocos. La historia es la siguiente, para concluirte ese trama, capítulo. Yo me volví al Vaticano y los comentarios fueron aquí, me llegaban, que el doctor Balaguer, regado contigo, porque tú escribiste ese libro. Digo, bueno, pero ese libro se titula Solo la verdad, yo ahí narro solo lo que pasó. Claro. Entonces eso es lo que te quería concluir ese tema diciéndote eso. Doctor. Y la segunda edición, perdóname, la segunda edición la preparé en noviembre, en noviembre hizo un año. El secretario actual de la OEA, Almagro, me había hablado de ese tema en una visita que hizo aquí, yo lo conocí. Y me dijo de ese libro, digo, allá en la OEA hay unos ejemplares, yo los dejé del viejo, de la primera edición. Entonces yo no lo he encontrado. Entonces eso me estimuló a hacer, entonces no, yo le digo, pues yo voy a preparar una segunda edición, pero yo la quiero presentar, quiero hacer esa segunda edición, presentarla allá. En la OEA. En la OEA. Okay. Pero encantado en de Washington, la vida. Me en dice, Washington. En Washington. Efectivamente, él preparó un acto, invitó a todos los embajadores de América Latina. En ese momento yo viajé a ¿Quién era el secretario de la OEA? Almagro, el actual. Almagro. Sí. El actual. El actual. Y se hizo un acto impresionante allá en Washington, en noviembre, el 6 de noviembre, el día de la Constitución, 6 de noviembre del año antes pasado. Ahora hizo un año, hace un año, fíjate, hace un año y 2 meses de la presentación. Ese libro ha circulado aquí ampliamente. Recoge, lo único que ese libro tiene en adición a la primera edición es que yo fui a los archivos del Caribe y saqué una serie de informaciones periodísticas del extranjero que se publicaron aquí durante la campaña de la OEA y unas 25 o 30 páginas con los fotocopias de los reportajes que hacían los cables internacionales y las opiniones de los presidentes y de los cancilleres de América sobre mi candidatura. Eso concluye y esa es la historia de ese capítulo. Doctor, usted es un hombre historia del punto de vista por haber ocupado tantas funciones en el tren administrativo, independientemente que fue senador de la República, embajador en la Santa Sede, embajador en Argentina, en fin, un hombre con vasta experiencia, que nadie en el país creo que la tiene, y por lo que usted puede contestarnos la pregunta que le vamos a hacer. ¿Cuál de los gobiernos que usted conoce le ha servido más y mejor al pueblo dominicano? Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿cuál otro se me queda? ¿Alguien se me queda? Bueno, ¿qué gobierno, piensa usted, le ha servido mejor al país después de la muerte de Trujillo? Me pones en una situación difícil. Leonel Fernández, uno de ellos. Sí. Porque, ¿qué te digo? Los gobiernos del doctor Balaguer tuvieron sus altas y sus bajas. ¿Luces y sombras? Luces y sombras. Porque era un periodo muy difícil. Recuérdate que estábamos en plena Guerra Fría, una confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos con la cercanía de Cuba, con el doctor Fidel Castro, que fue un líder extraordinario, como tú recordarás. Y eso... líder mundial. Líder mundial. Mundial. No, totalmente. De América Latina... Cuestionar eso sería una mezquindad. Una mezquindad. Yo diría que de América Latina ha sido el líder más trascendental que ha habido en el continente. Claro. Entonces, ese periodo del doctor Balaguer tuvo sus altas y sus bajas. Los 10 primeros años, los 12. Los 12 primeros años. Correctamente, porque había una permanente confrontación. Y eso me consta a mí porque como canciller de la República yo tuve muchas
que participar en muchísimas reuniones de ese tipo de confrontación, una en Quito para levantarle las sanciones a Cuba, que Balaguer me autorizó a que votara a favor de Cuba. Balaguer en esa época estaba ya en unos tratados de relaciones personales con Fidel Castro. Sí. Se mandaban libros recíprocamente. En fin, y eso fue bajando las tensiones. Entonces ya terminado el periodo del doctor Castro, las cosas empezaron a normalizarse y ya el mundo cambió, ¿no? Entonces podríamos decir que la pregunta que tú me haces de los gobiernos. De los gobiernos, es correcto. El doctor Balaguer se desenvolvió en un momento de grandes tensiones por esas mismas circunstancias que te acabo de apuntar. Pero como era un hombre tan experimentado en asuntos de Estado y con tantas vivencias durante los 31 años de Trujillo, eso le permitió dejar una secuela positiva en cuanto a construcción, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a presas, represas. Presas, las grandes presas del país, las comenzó a construir él. Y eso le dio al país un despegue en el plano económico y hasta en el plano político también. Después de eso vino don Antonio Guzmán, vino después Salvador, Balaguer volvió. Después Leonel, después de los 10 años. Exacto, Balaguer gobernó 10 años más. Vino Leonel. Entonces vino Leonel Fernández. Por 4 años, vino Hipólito Mejía. Exactamente. Después vino Leonel por 8 años más. Perfectamente. Tú estás muy claro en eso, bueno, los periodos. Tengo que estar en esto. Y el licenciado Medina, que va en su segundo periodo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Porque hay que verlo con objetividad. La largueza del periodo de Balaguer le dio al país el repunte en el plano económico, en el plano social, grandes conquistas. El gobierno del doctor Leonel Fernández, que lo sustituyó en el 96, su primer periodo, no fue un periodo de gran trascendencia que yo recuerde, ¿no? Entonces vino Mejía y 4 años más. Entonces, este gobierno del licenciado Danilo Medina ha tenido la oportunidad de, con esos antecedentes democráticos de desarrollo de la economía, y no olvidemos, que es una cosa que la gente no le presta atención, que Danilo Medina es el primer economista que es presidente de la República en los últimos años. Así. Su profesión es esa. Entonces, tú observas la administración de Danilo Medina y él se ha enfocado en los aspectos económicos fundamentalmente. Y eso es lo que le ha dado al país este auge económico y despegue hacia un proceso de desarrollo en el continente americano que ha llevado a la República a un nivel de respeto. Y eso nos debe servir de satisfacción, porque la República Dominicana lo que necesita justamente es eso, es gobiernos que le den solidez a las instituciones, que le den garantía a los ciudadanos. Y eso se ha logrado en gran medida en estas administraciones. Ahora vamos a ver, está la interrogante ahora de marzo, que el mismo... Si hay o no hay reelección. Exactamente. Pero bueno, eso es la historia de nuestro país. No hay nada que sea al margen de eso. De manera que yo te diría que, contestándote específicamente tu pregunta, que los gobiernos que más han aportado después de la muerte de Trujillo son los de Balaguer y los de Leonel y los de Danilo Medina. La transición del de Leonel
tuvo algunos logros en el plano internacional, pero ha afianzado por el desarrollo económico que le ha dado al país. Esta es mi personal observación. Usted fue un hombre que mantuvo estrechas relaciones con Antonio Inver Barrera. Sí. Por casualidad, ¿alguna vez el general Antonio Inver Barrera le comentó a usted, aunque era un hombre muy discreto y muy... de que Joaquín Balaguer tenía conocimiento del atentado que se iba a efectuar o de la muerte de Trujillo? No. El general Inver nunca me habló de este tema. Quien sí me dejó entrever algo fue don Luis Amiá Matió. A don Luis Amiá. De quien yo fui grande amigo también. Fuimos. Fuimos, tú también. Además, usted y yo nos encontramos un día tomando café allá en la casa de él. Pero el general Inver era un hombre de muy firme. Y además, como era militar, claro, y tenía esa profunda vocación, claro, era muy difícil. Muy discreto. Muy discreto, sumamente discreto. Sé que no te podría decir que ese tema... Una pregunta que le toca a usted contestar y dejar satisfecho al pueblo dominicano, porque ustedes eran vecinos. ¿Cree usted que tuvo alguna justificación el horrendo asesinato de Orlando Martínez? Óyeme, tú me haces la pregunta más difícil para mí, porque la amistad que nos unió a Orlando y a mí era Sergio, su hermano, que hablamos a cada paso. Quiero muchísimo esa familia. Nosotros éramos prácticamente vecinos. Vecino. A una esquina de distancia. Es más, Orlando pasaba todo el día por su casa. Por la casa. Y entraba a mi casa como yo. Claro. Mis padres, yo vivía con mis padres en Antonio Maceo, y le tomaron un cariño extraordinario a Orlando. Y Orlando entraba ya como dueño de casa, como un hijo más. Y a veces yo no estaba, otra vez estaba. Doña Nena, dígale a Víctor que quiero hablar con él, que si puedo venir a la noche o que él vaya a casa. Yo iba a su casa a cada paso, cada rato. Se habla que usted le dio inclusive un revólver a él. Sí, exactamente, es cierto. Yo no era un revólver mío, sí. Yo se lo conseguí porque él me dijo lo asediado que se sentía y lo preocupado con los grupos que lo amenazaban. Entonces él fue a mi casa, me dijo que si yo le podía conseguir un arma, y yo conseguí un arma con el jefe de la policía de esa época. No recuerdo, no dije para quién era el arma, como es natural. Y esa en el arma, que cuando a él lo matan, el arma que él tenía... Y que intentó sacarla. Esa fue el arma que yo le había regalado. Le había proporcionado a Orlando Martínez, con quien yo tuve una amistad, como te digo, entrañable, como si hubiéramos sido dos hermanos. Incluso en uno de mis libros yo recojo una serie de artículos de Orlando a favor mío desde que era secretario de la Liga, secretario de Educación en la Cancillería. Orlando me trató siempre con una deferencia enorme y yo a él también. Es una de las personas que yo he sentido más profundamente la tragedia de su muerte. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial de hoy, que lo es el doctor Víctor Gómez Vergés, un hombre historia, y lo digo tal vez sin temor a equivocarme, el dominicano que ha ocupado más cargos en la administración pública. Y naturalmente en el cuerpo diplomático fue embajador tanto en la Argentina como en el Vaticano, senador de la República también. Es decir que los cargos de Víctor Gómez Vergés, dudo mucho que haya otra persona que lo haya ocupado o que lo pueda ocupar, porque hoy se cambian muy rápido los cargos. Pausamos. Continuamos, amigos, con sea usted el jurado hoy con la honradora presencia, en ausencia de don Alberto Mengual,
del doctor Víctor Gómez Vergés. Yo recuerdo que una vez en una reunión en Naco fue, estaba usted, estaba una de las hijas de Mérido Marte, estaba el agregado militar, el agregado político de la Embajada Americana, estaba don Alberto Mengual y yo fui invitado a esa reunión. ¿La recuerda? Perfectamente. Doctor, caso haitiano. Yo tengo una grabación que hicimos, en unos 7 programas que hicimos en El Pueblo Cuestiona, donde usted tuvo su participación. Pero las cosas se han ido deteriorando de esa fecha para acá. Así es. Como político, como analista, como un hombre con una vasta experiencia administrativa, experiencia de Estado, ¿qué usted vislumbra podría pasar en República Dominicana si no se le pone coto a esto? Es decir, que se demuestre de que el país está siendo invadido pacíficamente por haitianos indocumentados. Es cierto que hay una buena cantidad de haitianos que están debidamente documentados, trabajando legalmente en el país, sin causar problemas. ¿Qué usted vislumbra pudiera pasar en República Dominicana? Porque vimos un artículo hace 2 o 3 días de un columnista del periódico Hoy, donde decía que la presencia haitiana en la forma en que está pudiera traer al país grandes consecuencias y posibles enfrentamientos en la República Dominicana. Ciertamente, yo estoy muy preocupado. Yo siempre lo he estado, ¿no? Y me voy a retrotraer en el tiempo. Yo fui, cuando estuve en la Cancillería, hice una gran amistad con el canciller de Haití, que era otro hombre joven, quizá unos 2 o 3 años más que yo, pero hicimos una gran amistad y conversamos mucho acerca de la solución del problema de las relaciones en aquella época, que te voy a dar le voy a dar al país a través de tu programa un dato muy significativo. La presencia de los haitianos en la República Dominicana fue para los trabajos del corte de la caña en los ingenios. Claro, que venían contratados. Que venían contratados. Y luego se devolvían. Se identificaban todo con un carnet. Exactamente, exactamente. Te voy a contar esta experiencia personal. Un día yo recibo una llamada en la Cancillería del general Checo, que era jefe del ejército, jefe de Estado Mayor del ejército. Un hombre muy de confianza de Balaguer. Claro. Bueno, él y Neni Bar eran los 2 hombres de más confianza de Balaguer. Perfecto. Que me quería ver. Estando Balaguer en el exilio. Sí. Me quería ver. Yo le digo, bueno, pase por aquí, general, con mucho gusto yo lo recibo y conversamos. No sabía qué era lo que él quería decirme. El tema se resume a que los haitianos los traían en los catarey de los ingenios. Los iban a buscar a la frontera, a un punto, la cantidad de braceros que se vacunaban. Exacto. Primero antes de entrar al territorio dominicano. Exactamente. Pasaban aquí en la etapa del corte de la caña e inmediatamente los llevaban de nuevo en los mismos camiones a la frontera y volvían a su país. Pero en esa época habían algunos militares, exmilitares, que querían utilizar los servicios de haitianos. Le pagaban menos, no tenían responsabilidad con ellos, y los utilizaban en sus actividades agropecuarias o lo que fueran. Y un día me llama Balaguer por teléfono y me dice que quería hablar conmigo, que pasara por su oficina en la mañana. Y me dice, me pregunta, ¿qué problema ha tenido usted con el general Checo y con Neni Bar? Yo digo, ninguno, presidente. Yo nunca he tenido problema con nadie. Entonces me dice, sí, porque vinieron a darme la queja de que usted estaba tratando el tema de los haitianos
Ah, sí, presidente. Sí, es por eso yo le voy a decir ahora mismo. Usted manda los camiones, usted ha dado instrucciones, le digo yo a Balaguer, usted ha dado instrucciones de mandar a buscar a los haitianos a la frontera, que vengan a los ingenios y que después los lleven a la... Pero se está dando el caso de que hay 1, 2, 3 o 4, y le mencioné los nombres, que no los voy a repetir ahora. De militares. De militares, altos militares, que querían quedarse con una parte de esos trabajadores haitianos para beneficio personal de ellos. Y yo se lo dije a Balaguer a sí mismo. Ahí está fulano de tal y fulano de tal. Para sus fincas. Para sus fincas. Ah, eso yo no lo sabía, me dice Balaguer. Digo, yo lo sé que usted no lo sabía. Porque entonces me dice, ¿y qué se puede hacer para evitar eso? Digo, muy sencillo, dígale al director de migración que usted le ha dado las instrucciones de que controlen el trasiego de esos haitianos, para que el número que venga, bueno, él había dado instrucciones que me pasaran a mí a la Cancillería el listado de los haitianos, y yo los recibía cada vez que venía un grupo de gente, ¿no? Y el de reenvío no me lo pasaban. Wow. No. Entonces yo sé... La llegada pero no la salida. No la salida, porque se quedaban ellos con una parte. Eso me provocó una confrontación muy severa con esos dos generales de las Fuerzas Armadas de la época. Y Balaguer, con la claridad que yo le hablé en ese momento de que eso estaba pasando, Balaguer me dio un gran respaldo frente a la irregularidad que estaban cometiendo ellos para su propio beneficio personal. Por eso me quiero economizar las menciones, porque eso es muy desagradable y hace muchos años de eso, ¿no? Pero eso es el precedente de lo que estamos viendo hoy. Eso se fue degenerando, yo me fui de la Cancillería, no le di seguimiento a ese problema, pero tú lo sabes también como yo, que eso empezaron a utilizarlo en San Cristóbal, en la fábrica de armas de San Cristóbal, lo usaban los haitianos, en muchas fincas se hablaban, los empresarios y dueños de fincas hablaban con el general X, mándame tanto, préstame tanto. Entonces eso comenzó ahí, en esa época. Estamos hablando de 1973, 74, 75. Ya había muerto Papadoc, había muerto ya. Sí, correcto. Porque murió en el 71. Correcto. Entonces, porque su hijo asume el poder en el 71. Exacto. Eso es lo que el mando de gobierno en Haití. Sí, eso es lo que ha llevado a lo que está el país viviendo hoy. Ahora tú me preguntas, ¿qué se puede hacer hoy para confrontar ese problema? Yo tengo una muy personal opinión. El tema haitiano es un tema grave para la República Dominicana de toda la vida. Nosotros de quien nos independizamos fue de Haití. Sí, pero para robustecer lo que usted dice, tuvimos que librar después. Sí es cierto que el 27 de febrero de 1844 no se hizo un disparo, pero tuvimos después 12 batallas contra ellos, comenzando el 19 de marzo y el 30 de marzo. Claro, porque ellos no querían que la República Dominicana se independizaran. Claro. Ya ellos tenían más habitantes que los que había en República Dominicana. Más hombres bajo las armas. Más hombres bajo las armas. Entonces eso fue creando una situación muy delicada y muy grave para la República Dominicana. Entonces, ¿en qué desemboca todo eso? ¿En qué desemboca todo eso? Que los haitianos, vino el gobierno de Lilis, vino que era pro-haitiano, en cierta medida. De origen haitiano. ¿Eh? De origen también haitiano. Exacto. Entonces, ya en la etapa última, en la era de Trujillo, con esa mentalidad que tenía de militar, hizo la matanza de los haitianos, se fijaron, delimitaron el área de las fronteras, y eso más o menos se controló. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Dos factores. La utilización
de la mano de obra haitiana en las construcciones. Eso comenzó con Balaguer. Mano barata. Mano barata, mano de obra barata. Entonces, los contratistas preferían los trabajadores haitianos, no tenían responsabilidad social con ellos ante ningún organismo, le pagaban lo que les parecía, los explotaban, como decimos corrientemente, y eso se fue institucionalizando. Balaguer se hizo en cierta medida de la vista gorda porque le convenía a él Por su obra de construcción. Por su obra de construcción. Los trabajadores haitianos trabajaban sin límite, los ingenieros los forzaban. Entonces, eso es lo que ha creado la situación que tenemos hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Después del terremoto de enero Del 10. Del 10. Las Naciones Unidas se ocupan de rehabilitar las destrucciones físicas que hubo en Haití. Y en ese lapso también se intensificaron el trasiego de haitianos hacia República Dominicana por la situación de miseria que había quedado en Haití por el terremoto. Un auxilio. Un auxilio. Un auxilio. Y eso se ha agravado a la situación que estamos hoy. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente entiendo que es lo que procede? República Dominicana no puede absorber más haitianos que los que tiene. Y mucho menos podemos permitir que los haitianos penetren aquí y tengan una fuerza inclusive política que lesione la soberanía de la República Dominicana. Eso sería el daño mayor que se le haría a nuestra nación en estos momentos. El tema de los haitianos hay que detenerlo a cualquier precio. Y los organismos internacionales son los que más deben participar en eso. Naciones Unidas específicamente. ¿Por qué Naciones Unidas? Porque observas tú que después que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos, con la preocupación de los, ¿cómo se llama?, del tráfico ilegal hacia su país, ha puesto un muro tremendo, primero de boca, en México, y recuerda tú lo que pasó el mes pasado, hace un mes y pico, en la caravana desde Salvador, Guatemala, Honduras, hasta México. ¿Y qué está haciendo Trump ahora? Hablando de un muro para impedir el tráfico de ilegales a Estados Unidos. De México hacia Estados Unidos. De México hacia Estados Unidos. Entonces, a mí me produce ¿qué te digo yo? No te voy a decir el término que estoy pensándolo, pero me produce una gran pena que haya dominicanos que patrocinen en una forma irresponsable y antidominicana la penetración de haitianos a nuestro territorio. Afortunadamente, Ercilio, en estos últimos tiempos, la actitud que ha tomado el gobierno después de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que delimita o define la forma de la adquisición de la legalización de los haitianos acá, ese muro el gobierno lo ha respetado, el gobierno del licenciado Danilo Medina, pero no obstante eso, fíjate tú el movimiento militar que ha dispuesto el mismo presidente Medina en los últimos tiempos. En detrimento, en cierta medida, del país. Del país. Del país. Y por suerte que hay un ministro de las Fuerzas Armadas, un hombre joven, talentoso. Muy decidido. Y muy responsable. Muy responsable. Que ha hecho, siguiendo las instrucciones del presidente, obviamente, porque eso no lo va a hacer él si no tiene la orden del presidente, han ido controlando o tratando de controlar la migración haitiana. Sin embargo, hay otros sectores nacionales aquí
que no quieren, no son partidarios de esa actitud. Y eso es totalmente contrario a los intereses de la República Dominicana. Entonces yo pienso, y esta es la conclusión, que en las Naciones Unidas debemos nosotros hacer una mayor forcejeo con las Naciones Unidas, exigencias a los organismos internacionales, a todos. Pero y a los gobiernos también. Perfecto, para que respeten la decisión de la República Dominicana. Y la dignidad de la República Dominicana. Y hay un dato adicional con el que cierro el capítulo. En América Latina, la única isla que comparte su territorio entre dos naciones diametralmente opuestos, totalmente opuestos. Nosotros no transigimos con la cultura haitiana, que no tiene cultura, no tiene educación, no tiene salud, no tiene nada. Cuando se pasó el ciclón, el terremoto que te iba a comentar hace un rato, los millones de dólares que gastó Naciones Unidas, dizque auxiliando al pueblo haitiano, no le hizo una carretera, no le hizo un canal, ni un acueducto, ni un hospital, ni nada. Entonces, ¿quieren que nosotros asumamos esa responsabilidad? De ninguna manera. Los dominicanos no podemos asumir la responsabilidad de Nos quedan 3 minutos y va a ser muy rápido, la pregunta va a ser muy veloz. Usted fue un hombre que apoyó permanentemente la reelección del doctor Joaquín Balaguer. Hoy se habla de una reelección de Danilo Medina. Si el presidente Medina lo llamara para consultarlo a usted sobre esa posibilidad, ¿qué usted le diría con esa experiencia que usted tiene del balaguerato? Es buena pregunta tuya. Lo primero es que no creo yo que él vaya a consultar a nadie, porque eso son decisiones muy personales, muy íntimas de los hombres que están en la posición que él está. Y el presidente Medina ha dado demostraciones de que es un hombre muy prudente y muy equilibrado. De manera que yo no veo ninguna posibilidad de que me pudiera hacer esa pregunta. Pero en sentido general, lo que debemos ver es que en nuestro país, desde sus orígenes, el tema de la reelección ha sido un dolor de cabeza para todos los políticos y en todas las etapas, ¿no? Actualmente, el presidente Medina ha ejecutado una obra de gobierno bastante aceptable, yo diría, porque él es, creo que te lo comenté hace un momento, economista. Y como economista, él está dando los pasos precisos en ese mundo para abrir a la República Dominicana a un mejor estatus, sobre todo los sectores populares. ¿Qué te diría yo de la reelección? Eso es una decisión que tiene que tomarla él y únicamente él. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar Sea Usted el Jurado, hoy con la presencia del doctor Víctor Gómez Vergés, el dominicano que más cargos públicos ha ocupado en nuestro país. Después de escuchar, de ver este programa, le toca a usted, amigo telespectador. Sea usted el jurado. Gracias. Invitamos a los amigos telespectadores a que no se pierdan este programa, Sea Usted el Jurado, el domingo a la 1 de la tarde, con el doctor Víctor Gómez Vergés.